Buenas noches con todos, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del curso de gestión de inversiones en el marco del Invierte.p. Bueno, hemos llegado, digamos, a esta quinta sesión en la que vamos a tratar el tema de la fase de ejecución dentro del ciclo de inversión de los proyectos de inversión pública, ¿no? O las inversiones que se tengan que realizar. Pero antes de ello, quería poder culminar con algunos aspectos que habían quedado pendientes en nuestra sesión número 4, correspondiente a la formulación y evaluación. Voy a tratar de resumir, ¿no? Porque la información que ustedes tienen es información que está alineada a las últimas actualizaciones de la normativa y, bueno, las guías y las metodologías de Invierte.p para cada una de las fases del ciclo de inversión, ¿no? Nosotros habíamos estado viendo el tema relacionado, ¿no?, a la evaluación, básicamente, cuando ya se registraba, bueno, una vez registrada la inversión o el proyecto de inversión pública, ¿no? Había que hacer la evaluación, ¿no? Y esto para esta tarea, ¿no?, para esa actividad, se debe tomar en cuenta algunos conceptos. Nosotros ya habíamos revisado, por ejemplo, el tema, ¿no?, de, acá está, ¿no? Primero empezamos con el análisis de la demanda, ¿no? Sabemos que cuando analizamos la demanda, ¿no?, a grandes rasgos, pues lo que nosotros tenemos que consignar, ¿no?, es poder analizar el mercado de ese servicio que se va a brindar con la infraestructura pública, ¿sí? Pero hay que hacerlo cuantificado, ¿correcto? De igual manera, poder identificar cuál es la población demandante potencial, ¿no? Uno es tener, digamos, el valor de la población según la brecha actual, la brecha prioritaria. Pero recordemos que en esta fase de formulación y evaluación, lo que se propende es también evaluar en el marco de un horizonte de evaluación. Es por eso que también va a haber una demanda, digamos, potencial, ¿no?, una estimación de lo que será la demanda, ¿no? Y los factores que explican, digamos, este resultado, porque esta demanda proyectada obedece a un cálculo, ¿sí? Y bueno, de igual manera, se toma en cuenta en el análisis de mercado los ratios de concentración o de intensidad de uso del servicio y la disposición a pagar, instrumentos de recopilación y, bueno, los mismos métodos de cálculo. Y entonces tenemos primero una estimación sin proyecto, como bien lo habíamos indicado, ¿correcto? Tomando en cuenta que la demanda del año es la población objetiva por el ratio de concentración que hemos visto que también se debe obtener, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros podemos digamos, tener la demanda inicial, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que hay tipos de población y poder conocerlos, ¿no? Una es la población objetiva, la que directamente compete a nuestro interesado principal, ¿no? Ese beneficiario que tenemos, ¿no? También hay una población demandante efectiva, ¿no?, que digamos que excede, ¿no?, del límite de la población objetivo, ¿no?, porque son quienes, además de la población objetivo, ¿no?, también, ¿no?, se les constituye como demandantes, ¿no?, de ese servicio, ¿no? Podríamos hablar de repente, pues, si hablamos de una población objetivo que obedece a una jurisdicción en específico, cuando hablamos de una población demandante efectiva, podríamos hablar, ¿no?, que además de esa jurisdicción vamos a tener, pues, la asistencia, digamos, ¿no?, si hablamos del servicio educativo, ¿no?, asistencia de repente de alumnado que proviene de otros distritos alejados, ¿no? Podría darse el caso. De igual manera, vamos a tener digamos, la sumatoria entre la población demandante potencial, que es la carenciado, que recibe el servicio de forma inadecuada, más una población sin problema. Es ahí donde ya vemos la vinculación que dan, ¿no?, ante, digamos, dos tipos de poblaciones que se van a mezclar de repente para poder hacer los cálculos correspondientes, y es tanto, pues, una población, esto ya tiene que ver con lo que se está potenciando, ¿no?, para poder atender, de una población sin problema, que digamos que no está dentro de lo que es la brecha prioritaria, sin embargo, se estima que también hará uso del servicio, ¿no?, por diversos criterios, ¿no?, el criterio de localización, ¿no?, por el criterio de repente etario, ¿no?, bueno, entre otros, ¿sí? Y bueno, también tenemos la población de referencia, que está vinculada al objetivo central del proyecto, ¿no?, y una población total de toda el área de influencia, ¿correcto? Recordemos que cuando se hace un proyecto, el área de influencia puede exceder, ¿no?, el área que, entre comillas, podríamos denominar como área objetiva, ¿no?, o área específica. Entonces, hay que saber, digamos, cuáles son las diferencias entre esas poblaciones, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de agua potable, ¿no?, una población total sería de una localidad llamada San Lucas. La de referencia es la población total del área de influencia de la localidad de San Lucas. La demandante potencial sería la población de esa área de influencia que no recibe el servicio o lo recibe de manera inadecuada en esa población. Y la demandante efectiva es la que está solicitando el servicio con condiciones de calidad. Y bueno, la objetivo es el porcentaje de la población demandante efectiva que el proyecto de inversión entenderá con servicios de agua potable. Es decir, que directamente va a ir a resolverle un problema que lo está, digamos, le está quitando, o mejor dicho, no le permite tener calidad de vida, ¿no? Y de igual manera se esboza lo que es la unidad de medida, ¿no? De esa manera tenemos la determinación de la población, ¿no?, en esta primera instancia, ¿no? Luego de eso hay que hacer la estimación de la demanda en la situación
con proyecto, ¿no? Donde se hace también una recopilación de información o de evidencias, se definen los cambios de los determinantes de la demanda y hay una estimación y proyección de la demanda con proyecto, ¿no? Entonces, para la definición de cambios en los determinantes de la demanda, es decir, en esos criterios que se utilizan para determinar la demanda, con la información que se recopila, ¿no? Digamos que la expectativa es tener alta certidumbre de los cambios que pueda generar la intervención sobre el comportamiento y la magnitud de la población demandante, y también los ratios de concentración o intensidad de uso, ¿no? Sabemos que estos ratios de concentración o intensidad de uso obedecen, pues, al análisis de un momento en el tiempo. Pero también, si es que tenemos un histórico, pues lo más adecuado, quizá uno de los métodos sencillos que se pueden utilizar para poder conocer una proyección de ese ratio es tal vez las tendencias. Claro, las tendencias, pues, no son altamente, digamos que no nos brindan, ¿no?, una certidumbre exacta, pero sí nos acercan, ¿no?, a un grado de certidumbre porque se están basando en información histórica. De esa manera podemos obtener información acerca de la población demandante en el horizonte de evaluación, ¿no? Y bueno, de igual manera vamos a tener que asistir a utilizar información, ¿no?, que se haya levantado acerca de esta problemática, ¿no?, de repente por otros equipos que hayan estado, digamos, investigando, o equipos que tienen a bien tomar datos por un tema de seguimiento. Quizás hay informes de evaluación ex post respecto de la unidad productora, ¿no?, en esa localidad, en esa área, que dan luces acerca de cuál es el estado situacional real de la unidad productora, ¿no? Y también, pues, cuáles son las falencias que tiene, ¿no? Y bueno, los aspectos que definen, ¿no?, digamos, los cambios en la determinación de la demanda, además, pues, de estos valores históricos que nos van a ayudar a tener, digamos, unas proyecciones, son aspectos ya propiamente de los cuales tenemos datos estadísticos, como el incremento de la población, específicamente de la población demandante efectiva, ¿no?, ese incremento del ratio y los cambios en la cantidad requerida del bien y servicio por usuario, ¿no?, que también puede influir. Entonces, se estima la demanda con proyecto, ¿no?, tomando en cuenta esas variables, ¿no? Y bueno, hay que definir primero la población objetivo, ¿no?, que se va a considerar, y la demanda del bien o el servicio ya modificado, ¿sí? Entonces, esto con respecto a lo que tiene que ver con el análisis de la población, ¿no?, de la demanda en específico, ¿no? Y bueno, ¿no?, ahí vemos el tema solo de demanda, pero también hay que ver la relación que tiene con la oferta, ¿no? Hay una brecha oferta-demanda que se determina comparando o restando, ¿no?, la demanda con proyecto y la oferta optimizada, ¿sí? Entonces, digamos que la brecha de ese proyecto oferta-demanda, pues la estamos realizando sobre la base de la proyección, ¿sí? Entonces, para estimar esa brecha, ¿no?, digamos que también hay que hacer lo propio con la brecha sin proyecto, para poder tener ambas variables, se puedan, digamos, expresar en la misma unidad de medida o magnitud y así poder compararlas también, ¿no?, para poder saber cuál es la brecha actual y brecha va a haber, digamos, a futuro una vez que se aplique el proyecto, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, una vinculación de la brecha del balance oferta-demanda y la brecha de infraestructura o de acceso a servicios, ¿no?, en el cual tenemos identificada, pues, la cadena funcional, ¿no? Todo esto está en un cuadro que nos brinda el mismo invierte.p, donde podemos identificar, ¿no?, cuál es la función del sector, la división funcional, el grupo funcional, ¿no?, el sector al que pertenece, ¿no?, el bien o servicio, ¿no?, del cual estamos hablando y la tipología. En este caso, hablamos de un ejemplo de suministro eléctrico en zonas rurales. Entonces, la brecha oferta-demanda, ¿no?, que se ha identificado es de viviendas atendidas al año respecto del suministro en zonas rurales, con una cantidad de 8.959, ¿no? Entonces, digamos que esa será la contribución del proyecto a la brecha del programa multianual de inversiones, ¿no? Con eso se va a contribuir para el cierre de las brechas. De igual manera, ¿no?, cuando tenemos, ¿no?, en el caso agropecuario, ¿no?, tenemos un proyecto de infraestructura de riego, ¿no?, y hay una unidad de medida de brecha oferta y demanda, ¿no?, que se ha obtenido con una cantidad de 1.500 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, el indicador de brecha, básicamente, es el porcentaje de superficie agrícola sin riego, ¿no? Entonces, el indicador de brecha tiene una medida en hectáreas. Lo que hay que hacer es la conversión para poder conocer cuál es la contribución del proyecto a la brecha del programa multianual de inversiones, ¿no? Porque es posible hacer esa conversión, perdón. Bueno, entonces, en ese sentido, habiendo tocado tanto la demanda primero, ¿no?, que es poder conocer la población, ¿no?, la población sin proyecto y luego con proyecto, y la oferta también, para poder hacer el comparativo con la demanda, se pasa a realizar el análisis técnico, ¿no? Un análisis técnico que involucra conocer el tamaño en lo que concierne al proyecto, ¿no? Cuánto se va a producir de ese bien o de ese servicio. De igual manera, la localización, dónde se va a producir ese bien y ese servicio. La tecnología que se va a utilizar, ¿no? ¿Por qué son importantes estos aspectos? Porque cuando nosotros vayamos un poco más adelante, precisamente durante la fase de ejecución,
puede darse el caso, según el sector, según la metodología utilizada, ¿no? Que se tenga que evaluar de repente algunos de estos aspectos que se han visto en el análisis técnico. Y en la medida que no causen algún tipo de modificación a la concepción técnica, pueden, digamos, sufrir algún tipo de modificación. Pero eso lo veremos más adelante, ¿no? De igual manera, el impacto ambiental, cómo se van a mitigar los impactos negativos a la sociedad y al ambiente, y bueno, también el riesgo de desastres y cambio climático, ¿no? Cómo se va a mitigar o se va a adaptar los efectos del cambio climático, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos, ahí, más acá, rápidamente, cuando hablamos de tamaño, ¿no? Estamos hablando acerca de la cantidad de producción que tendrá la unidad productora en cuanto al bien o al servicio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, pues, de una institución educativa, ¿no? Sabemos que una institución educativa, ¿no?, brinda un servicio educativo a alumnos. Entonces, básicamente, el ratio va a ser la población educativa. ¿Cuántos alumnos se va a atender? ¿Correcto? Entonces, si tenemos una institución educativa con una población una demanda estimada pues de 1.000 alumnos, por ejemplo, entre turno mañana y tarde, ese podría ser el tamaño de nuestro servicio, ¿no? La cantidad de alumnos, ¿no?, a los que se les va a brindar el servicio educativo, ¿sí? De igual manera, en el caso de localización, ¿dónde se va a producir ese bien o ese servicio, ¿no? Identificar bien la unidad productora. Si se tiene de repente identificada la institución educativa, ¿no?, dónde se va a ejecutar esa institución educativa, o si es una institución educativa existente a la cual se le va a hacer algún tipo de intervención, es ahí donde se va a producir el servicio educativo, ¿no? Ahora, con respecto a la tecnología, ¿no?, de cómo se va a producir el bien o el servicio, eso tiene que ver pues con qué tecnología se va a utilizar, ¿no? En el caso de un servicio educativo, si hablamos de la construcción de infraestructura, no podríamos hablar pues de la tecnología constructiva que se va a utilizar, ¿no?, o algún parámetro específico, porque sabemos pues que la construcción en realidad se basa en lo que nos indica la normativa técnica, ¿no?, específicamente el Reglamento Nacional de Edificaciones cuando se trata de construcciones permanentes. Pero digamos que hay otros tipos de proyectos, ¿no?, que tienen particularidades con respecto al uso de tecnologías específicas, ¿no?, por ejemplo, para el riego, ¿no?, o para la captación de aguas, ¿no? Entonces, es precisar esos aspectos iniciales. Y bueno, con respecto al tema de impacto ambiental y riesgos de desastres y cambios climáticos, la idea es tratar de convalidar, ¿no?, digamos, esos aspectos del análisis técnico con algunos riesgos que se van a identificar de primera mano cuando se empieza a ver, digamos, el proyecto, ¿no?, cuando se ha empezado a estudiar, de hecho, desde la preinversión y cuando se tiene ya mayor certeza en los estudios que se vayan a realizar, pues, durante, digamos, la ejecución. Pero en este momento, en el que se está haciendo, pues, precisamente la preinversión, hay los primeros indicios acerca de la situación general en el marco ambiental, ¿sí? Entonces, y bueno, también en el marco de los riesgos, ¿no? Específicamente el riesgo de desastre y cambio climático, ¿no?, a los que se les pone una atención muy especial, ¿no?, debido también a la zona, a la diversidad bioclimática que nosotros tenemos como país y también pues a la ubicación que nosotros tenemos sísmicamente, ¿no? Entonces, la idea es poder consignar esa información de las primeras estrategias que se tengan para poder, digamos, contrarrestar bueno, o mitigar, ¿no?, los posibles impactos, tanto ambientales como de desastres o climáticos, ¿sí? Bueno, en ese sentido, se deben tener, ¿no?, el planteamiento de las alternativas técnicas factibles, ¿no? Entonces tenemos identificación, selección y análisis de las alternativas técnicas factibles, ¿correcto? Vamos a identificar una serie de alternativas las cuales tendremos, ¿no?, todos esos aspectos, ¿no?, que hemos identificado, y va a haber algunas que sean, digamos, factibles para que continúen con la evaluación, ¿sí? Entonces, pasamos por dos etapas. Primero, el diseño preliminar de esas alternativas técnicas factibles y la etapa 2, diseño preliminar de la alternativa técnica seleccionada. Es por eso que cuando revisen, ¿no?, digamos, un perfil, se van a encontrar con el desarrollo de las diversas alternativas técnicas que son factibles, es decir, que tienen todas las condiciones, digamos, para poder atender el problema identificado, ¿no? Porque como hemos visto en alguna parte de nuestras sesiones, todo nace de poder identificar la problemática, las causas de la problemática y luego de ello, pues, los efectos, ¿correcto? Los efectos que pueda haber y efectos derivados para poder tener también el árbol, digamos, de medios y efectos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder, digamos, comparar mediante el análisis que vamos a hacer y el análisis económico para determinar cuál es la alternativa técnica idónea, ¿no? Bueno, entonces, luego, ¿no?, vamos a gestionar ya el proyecto de inversión. Hay una parte digamos, en todo este tema de la formulación y evaluación, sea que utilicemos algún formato establecido, ¿no?, o una guía para la elaboración del estudio de preinversión, ¿no?, o del perfil, ¿no?, en el que también debemos consignar información de lo que será la ejecución, de lo que será el funcionamiento y eventualmente también, ¿no?, las actividades de mantenimiento, ¿no? Con eso se consigna información de la organización, plan de implementación, qué modalidad de ejecución se va a aplicar y las condiciones previas para esa ejecución, ¿no? Entonces, aquí está a detalle, ¿no? Un poco para tratar de resumir, ¿no? En el caso de la organización,
se tiene que evaluar las condiciones que tiene que reunir la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Por eso es que de acuerdo a ello se va a proponer competencias, capacidades necesarias, cómo debe estar organizada, con qué recursos debe contar para ejecutar adecuadamente el proyecto, ¿sí? Entonces, bajo, digamos, estos criterios, ¿no? Es que se tiene que indicar o se tiene que asegurar, ¿no? Que la unidad ejecutora de inversiones cuente, ¿no? Con estas competencias, digamos, ¿no? Para poder hacerse cargo del proyecto, ¿no? Y bueno, en cuanto al plan de implementación, ¿no? Es un desarrollo en realidad de las actividades, de las tareas necesarias para poder lograr las metas del proyecto, ¿no? Un proyecto tiene un objetivo central, ¿no es cierto? Se basa, digamos, ese objetivo en poder cubrir una brecha identificada, pero hay metas específicas que se van a plantear para el proyecto, ¿no? Que pueden estar divididas en diversos aspectos, ¿sí? Entonces hay que establecer esas metas o por lo menos dar inicio a su planteamiento, ¿no? Para poder cumplirlas, digamos, con una serie de actividades en un plazo de ejecución determinado, poder elaborar un cronograma, quizá una secuencia de un establecimiento de hitos, tener de repente también una ruta crítica, conocer qué requerimiento de recursos voy a tener que realizar, ¿no? Y de esa manera, pues, poder tener un plan de implementación que básicamente, ¿no? Si nosotros lo llevamos o trasladamos a lo que será una obra de construcción, no tiene mucho que ver con los planteamientos iniciales que ayudan tanto a planificar la obra en realidad, a planificarla en el marco del cronograma, en el marco digamos, también a nivel presupuesto, de alguna manera, ¿no? Conociendo qué recursos voy a utilizar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos pues un esbozo de lo que sería una especie de cronograma de Gantt para el plan de implementación, que es una manera en la que se puede presentar, ¿no? La estimación de cómo se va a atacar las diferentes metas para el proyecto, ¿no? Que va toda la parte de ejecución, ¿no? Vemos tanto la elaboración del expediente técnico, vemos aspectos relacionados a estudio de impacto ambiental, ¿no? A la misma ejecución de las obras de infraestructura y bueno, algunos otros componentes que sean pertinentes según el proyecto. Y de igual manera, vamos a elegir la modalidad de ejecución, ¿no? Tenemos la opción de administración directa, administración indirecta, que es por contrata, también indirecta por medio de asociaciones público-privadas, o administración indirecta, obras por impuestos, ¿no? Y bueno, para el caso de las condiciones previas para la ejecución, aspectos que se tienen que cumplir, como el saneamiento físico-legal, factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, ¿no? El certificado de parámetros urbanísticos, permisos y autorizaciones, y otros, ¿no? Bueno, con respecto a estas condiciones previas para la ejecución, está muy ligado a los requisitos, cuando hablamos de obras de infraestructura, muy ligado a los requisitos para poder dar inicio a la ejecución de una obra, ¿no? Cada modalidad de ejecución nos va a presentar una serie de requisitos, pero digamos los más comunes son contar con la disponibilidad del terreno, ¿no? Y que se hayan cumplido con las obligaciones de adelantos, por ejemplo, del adelanto directo, si es que lo ha solicitado un ejecutor, ¿no? Ya, digamos, otros tipos de requerimientos para el inicio de ejecución de obra física, ¿no? Ya van a estar establecidos, pues, contractualmente o de repente según el marco regulatorio se va a obtener, pues, ¿no? Algún tipo de requerimiento en específico. Pero cuando hablamos de esto, ¿no? Hablamos de tener todas estas condiciones identificadas, saber cuál es el estado situacional, ¿no? Para el proyecto en sí, para la ejecución del proyecto, entendiendo que la ejecución del proyecto inicia con, digamos, toda la etapa de elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, que también es una oportunidad en la que se empieza haciendo una serie de estudios y también una serie de trámites, se solicitan permisos, licencias, ¿no? Y se inicia con todas estas gestiones con la finalidad, ¿no? De que en el momento de iniciar con la ejecución física se tenga todo eso resuelto, ¿sí? Y bueno, para el funcionamiento se va a consignar también datos como qué entidad va a estar a cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? ¿Es la unidad productora existente o una nueva unidad productora? También los instrumentos para la gestión de la unidad productora, ¿no? ¿Están regidos por una nueva unidad productora o por la unidad productora existente, ¿no? Y también hay que señalar cuáles son las condiciones previas para el inicio de la operación. Eso debe quedar claro, porque son actividades de pruebas, actividades digamos, de ensayos eventualmente, ¿no? Pruebas ya en el marco de la misma puesta en marcha, capacitaciones, difusión de información, entrenamientos, bueno, entre otras actividades que se tienen que hacer, se tienen que realizar para, digamos, dar seguridad de que se están dejando las condiciones, en absoluto todas las condiciones para que se pueda dar operación correcta a la infraestructura o la operación para el servicio, ¿no? Entonces, estas condiciones previas pueden estar enmarcadas o deben estar enmarcadas, evidentemente, ¿no? en este periodo de ejecución. Un periodo de ejecución que sabemos que involucra una ejecución de diseño, ¿no? Una ejecución, bueno, de repente también todo un tema de procura, ¿no? De procesos de selección, ¿no? Y desde ahí, en realidad, desde que se diseña, ¿no? Y tomando en cuenta el pensamiento futuro para el funcionamiento, ¿no? En la procura tomar en cuenta también solicitar
en las propuestas técnico-económicas que se tome en cuenta que hay que dejar las condiciones para la operación. Pero ingeniera, no todos los proyectos tienen en el alcance la puesta en marcha. Correcto, puede ser, pero digamos que aunque no tenga incluida la puesta en marcha, pues alguien más la va a realizar, ¿no? Y por lo menos para la puesta en marcha sí hay que haber hecho las pruebas necesarias, ¿no? Controles de calidad necesarios y la entrega de documentación, de garantías y capacitaciones también eventualmente, ¿no? Cuando se requiere específicamente, o por lo menos los contactos, ¿no? De los proveedores con las garantías correspondientes para brindar las condiciones más cercanas, ¿no? A una mejor operación. ¿Sí? Entonces, es necesario también tomar en cuenta esos aspectos. También hay una cápita de gestión integral de riesgos, ¿no? Para poder identificarlos, ¿no? Establecer estrategias, tácticas para poder tratar esos riesgos y, bueno, mitigarlos, ¿no? Si es posible, evitarlos, ¿correcto? Entonces vamos a tener riesgos propiamente internos como riesgos externos y la idea es poder identificarlos. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es su probabilidad de ocurrencia, su probabilidad de impacto y, por supuesto, qué medidas se van a tomar ante ello, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas metas físicas de activos que se buscan crear o modificar con el proyecto de inversión, ¿sí? Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? De cómo es que se cuantifican las unidades físicas, ¿no? Bueno, dentro de los proyectos de inversión, ¿no? Porque cuando se tiene un proyecto de inversión, ¿no? Lo que se quiere hacer es crear o modificar algo dentro de la unidad productora. Generalmente hablamos de activos, ¿no? Activos que constituyen el capital, ¿no? De esa entidad, ¿no? En el marco de esa unidad productora, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, pues, son las unidades físicas, ¿sí? Y también vamos a tener el concepto de dimensión física, que es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar y se caracteriza por su unidad de medida y su cantidad, ¿no? Por ejemplo, metros cuadrados, metros cúbicos, entre otros, ¿no? En el caso de la unidad física, básicamente son cantidades, ¿no? De los activos que se van a ejecutar, ¿no? Y la dimensión es la magnitud con la cual se miden esos activos, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo, ¿no? Es que tenemos cuál va a ser la naturaleza de la acción, ¿no? O sea, hablamos de bienes, de servicios, de obras, ¿no? En este caso, hay que adquirir, por ejemplo, el terreno, ¿no? Adquirir el mobiliario, adquirir los vehículos, ¿no? Y construir la infraestructura, ¿no? Y el cerco, ¿no? En pocas palabras, estamos hablando de repente de un centro educativo, ¿no? Entonces, se mide la cantidad a nivel de unidades físicas, ¿no? Y también se consigna la dimensión física, ¿no? Es decir, el terreno es uno, tendrá 850 metros cuadrados, con lo cual se puede saber, ¿no? Cuál es el área de construcción que atenderá, ¿no? A la demanda proyectada, básicamente, ¿no? Cuando hablamos de aulas, podemos hablar de que en ese terreno se van a erigir, pues, 20 aulas, ¿no? Probablemente están divididas en un solo pabellón o en dos pabellones, bueno, como esté diseñado o se pretenda diseñar la institución educativa. Pero esas 20 aulas significan 1.200 metros cuadrados de área construida. Entonces, estamos viendo que un terreno tiene 850 metros cuadrados, considerando que el 30% aproximadamente o un poco más, ¿no? Dependiendo de las normativas específicas para educación, ¿no? Será de área libre, ¿no? Y hay áreas también recreativas, ¿no? Lo que resta es en lo que se va a erigir la infraestructura educativa, que tendrá de 2 hasta máximo 4 niveles, ¿no? Según lo que establece la norma educativa, los criterios de diseño. Entonces, ese conjunto de ejecución de las 20 aulas, que obviamente, digamos que hablamos de 20 aulas, ¿no? Porque es lo que va a satisfacer es la necesidad del servicio educativo, pero al ser un centro educativo tiene que cumplir esto también con otros aspectos, ¿no? Como bien les dije, ¿no? Área de reunión o salas de usos múltiples, se va a tener que erigir una zona deportiva, de repente, además de, si dentro de esas 20 aulas no están las aulas de educación para el trabajo, también, ¿no? Considerar área verde o de paisajismo, ¿no? Si es que es solicitado según la concepción, ¿no? Los servicios higiénicos, áreas administrativas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es una estimación, ¿no? Básicamente de lo que va a cubrir la necesidad del servicio educativo. Pero como infraestructura, ya en el momento en el que tengamos el acercamiento a lo que será el diseño, es que ya todos esos aspectos más a detalle se tienen que cumplir, ¿no? De acuerdo a la normativa técnica vigente y aplicable, ¿no? Y bueno, también hablan de un muro de contención como, bueno, una de las infraestructuras que por la naturaleza, pues, de las infraestructuras educativas, casi siempre se construye, ¿no? Un cerco que proteja, ¿no? Y que le dé, digamos, autonomía, ¿no? Y le dé independencia respecto del entorno a la infraestructura educativa, pero también, ¿no? Que lo integre, ¿no? Con el exterior, ¿no? Bueno, esos aspectos ya se tocan a un nivel arquitectónico, básicamente, pero hablando, ¿no? De lo que es la unidad física, es un cerco y su dimensión de 20 metros, ¿no? Porque se mide en longitud. Entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿no? Entre expresarlo a nivel de unidad física y también obtener de ello su dimensión física, ¿no? Como bien lo habíamos visto, dentro de la unidad productora va a haber diversos activos que se creen, que se vayan a tener que adquirir,
que se tengan que reparar, adecuar, implementar, bueno, entre otros tipos de acción. Las naturalezas de acciones, digamos, estipuladas son la adquisición, por ejemplo, cuando tenemos en un proyecto un componente relacionado al mobiliario o al equipamiento, en ocasiones lo separan, ¿no? Y hay un componente de mobiliario, o otro componente equipamiento, ¿no? De repente hay un componente más específico, ¿no? Equipamiento, ¿no? De un sistema contra incendios, por ejemplo, ¿no? Que tenga un valor importante dentro del proyecto, adquisición. Al igual que vehículos, bueno, un terreno o algún tipo de intangible, ¿no? En lo que es construcción, obviamente infraestructura. En lo que es reparación, puede ser infraestructura, equipo mayor. En lo que es remodelación, reforzamiento estructural y adecuación, involucra la infraestructura, pero además en adecuación puede involucrarse la infraestructura natural y en la implementación, pues, intangibles, ¿no? Generalmente se habla de intangibles que se implementan, ¿sí? Y bueno, la parte de la evaluación implica, además, ¿no? Como lo habíamos visto, ¿no? De tener a raíz de una demanda, ¿no? También poder establecer una oferta estimada para satisfacer esa demanda proyectada, hay que tomar en cuenta que hay que costear la inversión, ¿no? Y eso es totalmente importante y relevante porque nos va a servir para poder hacer las evaluaciones correspondientes, producto del flujo de caja, para poder saber, ¿no? Cuál es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no? Tanto a nivel natural como social, de las alternativas factibles, ¿no? Para poder escoger digamos, determinar cuál es la alternativa seleccionada, ¿no? Entonces, en la estimación de costos de inversión, ¿no? Se va a incluir la elaboración de la documentación, la elaboración de estudios, la ejecución de las obras, también el costo para la continuidad de servicio durante la fase de ejecución, las adquisiciones que se tengan que realizar, si hay que contratar servicios asociados a la ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, consultorías, que son intangibles. Básicamente, lo tangible que se va a obtener son las decisiones tomadas, ¿no? A través de documentos, ¿no? Las consultorías pueden ser de alguna especialidad, quizá de diseño, ¿no? O de repente algún tipo de peritaje o algún sondeo, ¿no? Entonces, el tangible o el resultado de esos intangibles, ¿no? Se va a dar en forma, pues, de documentación, ¿no? De información. Como también podría haber la adquisición de intangibles relacionados, pues, con entornos comunes de datos, quizá, que se vayan a tener que utilizar para el proyecto, ¿no? Un tema propiamente de gestión, ¿no? Que no es tangible, ¿no? Digamos que en su tangibilización se ven los resultados de la propia ejecución. También hay componentes de supervisión de estudios, de obras, de equipamiento, de las mismas consultorías y los servicios. El servicio de liquidaciones también constituye en ocasiones un componente aparte, ¿no? Porque para un proyecto, además de la liquidación que conocemos de una obra de infraestructura, va a ser necesario liquidar un proyecto, ¿no? Y para esa liquidación se necesita tener, pues, personal especializado, si es que no cuenta una entidad o un ejecutor con esa especialidad, ¿no? Hay que, digamos, tener un equipo especializado, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica también el flujograma establecido por Invierte.p, ¿no? Y bueno, como bien les dije, el tema de gestión de proyecto que estaría ligado con el estudio de la línea base, porque la línea base es la que nos va a acompañar durante toda la ejecución de un proyecto y, de hecho, es la línea con la cual se va a comparar el avance continuamente, ¿sí? Y bueno, de esa manera, ¿no? Se articulan las metas físicas con sus precios unitarios para poder estimar el costo total de la inversión del proyecto, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un factor de producción de infraestructura, ¿no? En el que la estructura de costos nos muestra, digamos, la naturaleza de las acciones que se plantean son de construcción, ambas, ¿no? Un sistema de captación de aguas y un muro de contención, ¿sí? Entonces se identifican las unidades físicas, sus dimensiones en metros cuadrados y en metros, el precio unitario estimado y se saca un costo total, ¿no? Y además de eso, ¿no? Lo que se va a hacer es poder consignar también otros costos más, ¿no? Costos de gestión del proyecto, ¿no? De un expediente técnico, de la supervisión y si hubiere de la liquidación también, ¿no? Para poder saber cuáles son los subtotales de costos indirectos e impuestos, ¿no? Acá tenemos los costos directos, que sería 27.400.000, ¿no? Y en el caso, pues, de los costos indirectos, podríamos tener, ¿no? Un tema relacionado a gastos generales, ¿no? Utilidad, ¿no? Y el IGB, eventualmente, ¿no? Aunque también, ¿no? Se puede tener una figura en la cual se esboce los diversos componentes, ¿no? Entonces, de esa manera se costea, ¿no? Se estiman los costos para poder tener una foto inicial, ¿no? Respecto de lo que nos va a costar ese proyecto, ¿sí? Y también hay que hacer una estimación de costos de inversión en la fase de funcionamiento, ¿sí? Y es ahí donde empieza o donde utilizamos, digamos, este horizonte de evaluación, es donde nos vamos a proyectar durante el ciclo de vida de lo que sería la vida de ese proyecto, del resultado de ese proyecto, ¿no? E identificar los diversos activos que van a tener, digamos, necesitar una atención durante ese periodo, ¿sí? Entonces hay que identificar los activos, estimar el costo de las inversiones y el periodo de inversiones. ¿Qué inversiones se van a necesitar? ¿No?
Entonces, hay intervenciones que cada activo va a requerir durante su vida útil, ¿sí? Ya sea por que hay necesidades de reemplazar alguna pieza, porque hay una estimación de deterioro, ¿no? de alguna parte de algún equipo, porque hay una obsolescencia tecnológica que se va a concretar. Entonces, hay que identificar lo que eventualmente serían en un futuro IOAs, ¿sí? Y también hay que identificar la operación y mantenimiento incrementales, ¿no? Que es básicamente poder costear la operación y mantenimiento en la situación con proyecto, entendiendo que hay equipamiento, hay sistemas que requieren no solamente de presupuesto para su operación, sino obviamente para su mantenimiento, para poder, digamos, mantener los niveles de servicio durante la vida útil y que se sostenga durante el funcionamiento las condiciones con las cuales se le dio, digamos, viabilidad a ese proyecto, o a ese proyecto, ¿no? Y realmente justifique, ¿no? Que se está cumpliendo esa finalidad, ¿no? Esa finalidad que se buscaba habiéndole dado ya la viabilidad a ese proyecto, ¿sí? Entonces acá vemos cómo es la evolución, ¿no? De los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Y en el caso de los costos de operación y mantenimiento con proyecto, pues vamos a tener costos incrementales en la medida que vamos a tener momentos, ¿no? Hay diversos tipos de mantenimiento, ¿no? Vamos a tener un mantenimiento de rutina y mantenimientos periódicos que incluyen más, por ahí más intervenciones, ¿no? O más actividades, ¿no? Lo cual eleva en algunos momentos los costos, no se mantengan por un tiempo, ¿no? Luego, digamos, baje, ¿no? El monto, se nivele hasta que se vuelva a necesitar, ¿no es cierto? De repente es la incorporación de un mantenimiento más profundo, ¿no? De algún equipo. Por ejemplo, tenemos una serie de equipos instalados y sistemas, ¿no? Un mantenimiento de rutina, ¿no? Sería la limpieza, por ejemplo, ¿no? Limpieza constante cada 6 meses con una simple revisión. Pero hay un momento en el que hay que cambiar alguna pieza, ¿no? Del sistema, ¿no? De repente hay válvulas que hay que cambiar, en un sistema eléctrico hay que revisar conexiones, cambiar algunas llaves, ¿no? Que forma parte del mantenimiento. Entonces, los costos se van a incrementar en ese momento, ¿no? Y digamos que va a seguir funcionando en esa línea, pero luego nuevamente el costo baja y se alinea como estaba la tendencia anterior, ¿no? Se sigue pagando por las respectivas limpiezas, revisiones simples, y nuevamente se incrementa, ¿no? Y a medida que pasen los años, los costos incrementales, ¿no? Van a ir aumentando poco a poco, porque mientras más pasa el tiempo, ¿no? Las piezas o las intervenciones que se tienen que hacer son un poco más complejas, ¿no? Pero eso depende de cuál es la vida útil dentro del sistema, dentro del equipamiento de cada uno de sus componentes, y eso tiene que estar explicado en sus manuales de operación o en sus respectivos certificados, ¿sí? Bueno, entonces, de esa manera se estiman los costos de operación y mantenimiento incrementales, ¿no? Y es ahí donde se cumple este flujo, ¿sí? Este flujo, ¿no? En el cual vamos a consignar, ¿no? Primero, en el tema de evaluación, ¿no? Tener flujo de beneficios y costos, ¿no? Identificando los beneficios, estimando los costos, estimando también los beneficios con y sin proyecto, desagregando los costos a precio de mercado, ¿no? Y eso como primer paso, ¿no? Para poder tener tanto el flujo de beneficios sociales como el flujo de costos sociales, ¿no? Que sería lo que se intenta buscar. Acto seguido, ¿no? También ver cuál es el enfoque que se le va a dar, ¿no? Para la evaluación, ¿no? Escoger los indicadores a costos sociales, ¿no? El BAN social, la TIR social, ¿no? Y luego, como paso 3, hacer el análisis de sensibilidad, identificación de variables que tienen mayor incertidumbre, análisis de variables críticas, ¿no? Y estos son aspectos que generalmente lo realiza la unidad formuladora con especialistas en la materia, ¿no? Porque hay que evaluar incertidumbre, ¿no? Hay metodologías para realizarlo, ¿no? Y a raíz de eso es que vamos a pasar a una evaluación eventualmente privada, ¿no? A un análisis de sostenibilidad, a la decisión de financiamiento del proyecto de inversión, ¿no? Se culmina con una matriz del marco lógico, ¿no? Donde se consigna el fin, el propósito, los componentes y las acciones de ese proyecto, y se determina si el proyecto es viable o no es viable, ¿no? Y digamos que esa viabilidad o no viabilidad, ¿no? Se tiene que sustentar en lo indicado en esta matriz, digamos que tiene que ser congruente con lo indicado en la matriz, ¿sí? Hay que indicar que la capacidad generada contribuye al cierre de brechas, hay que acreditar qué alternativa recomendada va a maximizar la contribución, porque sabemos que hay varias alternativas factibles, pero solo una de ellas será la seleccionada. ¿Por qué? Porque maximiza la contribución al cierre de brechas. Y también hay que determinar si el bienestar es atribuible al proyecto e indicar qué atributo no se sustenta en el documento técnico, si es que no es viable, ¿sí? Entonces, esos son los pasos, digamos, para la evaluación, ¿no? Eso quería que podamos revisar hoy antes de pasar a lo que es el tema de la ejecución, no sin antes poder mostrarles también el portal por medio del cual podemos nosotros ver algunos instrumentos metodológicos para el llenado de fichas técnicas estándar, fichas técnicas simplificadas, en los diversos sectores, ¿no? Si ustedes ingresan al portal de invierte.p del Ministerio de Economía y Finanzas,
tienen una zona metodológica, ¿no? Donde están segregadas todas las metodologías a nivel del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Y, bueno, metodologías ya específicas por sector, ¿no? Entonces vamos a tener que como metodologías de la programación multianual de inversiones, ¿no? Tenemos en general de niveles de servicio, estándares de calidad, ¿no? Que van a servir un poco para poder clarificar lo que será pues la formulación del proyecto y de las expectativas, ¿no? Pero luego también tenemos metodologías generales, tanto para proyectos de inversión como para IOR, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, ¿no? En la que se basa la información que les he brindado hoy día, ¿no? Y también hay lineamientos metodológicos para, digamos, proyectos en específico, ¿no? Para redes de servicio, para programas de inversión, lineamientos para inventariar unidades productores y activos estratégicos, ¿no? Como bien les había indicado, para que nosotros podamos de repente identificar qué intervención se va a tener, qué componentes va a tener mi proyecto, cómo voy a costear todo mi proyecto. Necesito conocer cuáles son los tipos de unidades productoras que hay y cuáles son los activos estratégicos asociados a cada una de ellas, ¿no? Bueno, también hay lineamientos para proyectos de inversión multipropósito, ¿no? Y también para la identificación de activos o reconocimiento de activos intangibles, ¿no? Y en el caso de IORs, hay un lineamiento para identificar y registrar inversiones de IORs, ¿no? Y también acá hay algunos ejemplos para el registro del formato número 7, ¿no? Que vamos a revisar ahora justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá para el registro de IORs, ¿no? La utilización de este formato, ¿no? Tenemos por acá un ejemplo de IOR de optimización, ¿no? En el cual se consigna primero, como en el caso de muchos de los formatos, ¿no? Primero, una de las primeras aspectos a indicar es el nombre de las inversiones que se van a realizar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la adquisición de equipo inmobiliario de aulas de innovación pedagógica y equipo inmobiliario de laboratorio y talleres para una institución educativa ubicada en el Distrito de Ate, provincia de Lima. Entonces vemos que debemos consignar la acción, qué es lo que voy a adquirir en este caso, ¿no? O qué es lo que voy a intervenir, para qué unidad productora y en dónde está localizada, ¿no? Entonces son los aspectos que se deben consignar, ¿no? De igual manera, bueno, acá no tenemos el CUI, pero ¿no? También hay que indicar algunos datos sobre si se enmarca o no en un decreto supremo, ¿no? Si hay un decreto supremo en el que está alineado de repente algún tipo de proyecto, como un decreto de emergencia o algo similar, hay que consignar, ¿no? De igual manera hay que identificar cuál es la función, división funcional, grupo funcional, ¿no? Eso lo sacamos de uno de los cuadros de invierte.p, donde está el clasificador, qué servicio vamos a tener, y también hay que poner cuál es el indicador de brecha, la contribución, ¿sí? Una contribución de un local educativo, ¿no? Con 443 alumnos al año, ¿sí? Esa sería la contribución al cierre de brechas. Bueno, de igual manera hay que identificar a la unidad productora, que en este caso es la institución educativa, su ubicación o localización, ¿no? El tipo de inversión, ¿no? En este caso se trata de optimización por medio de la adquisición. Entonces, estamos optimizando a la unidad productora, es decir, su servicio educativo, por medio de la adquisición de equipos inmobiliarios, ¿sí? Para laboratorio, para aulas, ¿no? Ese, digamos, es el sustento, ¿no? Respecto de los datos de inversión para ese registro de activos con IOR, ¿no? Hay que consignar si el activo sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal tiene inscripción registral. Bueno, estos son datos propiamente para ver si está saneado física y legalmente, ¿no? Si es un activo que forma parte del inventario de la entidad pública, también es necesario consignarlo. Y quién es el responsable del mantenimiento, ¿no? Poder indicar quién va a ser, digamos, la unidad funcional, ¿no? O el área funcional. ¿Quién se va a encargar o quién se está encargando del mantenimiento de la unidad productora? Luego, en el formato, como ustedes ven, se describe, ¿no? Cuáles son la situación sin la inversión, ¿no? ¿Qué está motivando la necesidad de la inversión? ¿Cuáles son las restricciones a la provisión del servicio? Y un problema operativo, ¿no? En el caso del problema operativo, hablan de una capacidad para 2.180 estudiantes y no se contempló la implementación de los talleres de industrias alimentarias ni de confección, sino a través de la donación de equipos y materiales. Esos talleres forman parte del proyecto de la currícula de la institución. También las computadoras de aulas de innovación pedagógica han excedido su tiempo de vida útil y es necesario reponer. Carpetas son de tipo silla, con tablero incorporado, lo que dificulta el trabajo en clase al ser inclinadas y contar con muy poca superficie de trabajo, por lo que se ha decidido reemplazarlas por mesas y sillas. Entonces, está identificando una serie de problemas operativos actualmente en la institución educativa que motivan las adquisiciones de equipamiento, ¿no? Y de mobiliario. Entonces, eso es lo que se está describiendo, ¿no? Equipamiento para aulas, ¿no? Digamos, de educación para el trabajo, ¿no? Y también para laboratorio informático, ¿no? Entonces, hay un objetivo de la optimización, se indica cuál será la intervención, cuál es la unidad de medida, ¿no? Capacidad de la UP, de la unidad productora, 2.500. Capacidad de producción actual del servicio, 2.157. Capacidad de producción del servicio con optimización, 2.600. Es decir, la unidad productora está con un diseño para atender a 2.500, ¿no? Actualmente, con sus condiciones, puede atender a 2.157. Pero si la optimiza, además de los 2.500, va a haber 100 atenciones más que se haga de alumnos por año, ¿no?
Entonces hay un incremento aproximadamente del 4% de la capacidad de producción. Entonces está correcto porque digamos que para ese tipo de inversiones no se pasa del 20%, ¿correcto? Se establecen las metas físicas, ¿no? Donde se va a consignar las unidades de medida en cantidades, el costo de inversión, ¿no? Conociendo el costo unitario, se saca el costo de inversión de cada tipo de adquisición que se va a hacer, de cada equipo mobiliario, ¿sí? Y también una fecha de inicio y una fecha de término estimada, ¿no? Luego de ello hay un cronograma de inversión en el cual se hace una especie de valoración en el tiempo, ¿no? De cómo será el desembolso en diversos periodos que son mensuales, ¿correcto? Para poder obtener pues un valor total, ¿no? ¿Cómo es que va a evolucionar según mi cronograma o mis fechas hito, ¿no? Es toda la inversión. De igual manera, cronograma de metas físicas para la inversión, ya llevándolo a las cantidades, cuánta cantidad de equipo o de mobiliario implementado voy a tener al segundo mes, al tercer mes y al cuarto mes, ¿no? Y también se hace una estimación de los costos de mantenimiento, tomando en cuenta periodos anuales con un horizonte de evaluación de 10 años, ¿no? En el que se puede ver un presupuesto anual para para lo que son equipos, 1.578. Para lo que es mobiliario, ¿no? Ya que se habla de una gran cantidad de mobiliario que está compuesto o se va a adquirir para la institución educativa, un presupuesto de 17.000 soles aproximadamente anualmente. Para laboratorios y talleres, 95 o 96.000 soles aproximadamente. Y para los equipos de laboratorio y talleres, un presupuesto de 145.000, poco más de 145.000 soles, lo cual da un presupuesto de aproximadamente 259.590 soles por año para lo que es el mantenimiento. Entonces, comentario aparte, ¿no? Viendo que esto se trata de una unidad productora, ¿no? Es una institución educativa, ¿no? Y esta es una inversión de optimización que ha nacido de haber evaluado las condiciones durante el funcionamiento de la misma institución educativa, ¿no? Entonces, esas condiciones no solamente obedecen a cómo ha ido evolucionando lo que se instaló en un primer momento como parte del proyecto, sino a las diferentes casuísticas que por ejemplo, hablaban de que había elementos que habían sido donados, no propiamente adquiridos. Entonces, en el marco de una donación se puede tener elementos de primer uso o de segundo uso, ¿no? Lo que hace que llegados ya pasados los 3 años, ¿no? De que una unidad productora con la inversión que se haya realizado, ¿no? Si que se ha realizado un proyecto de inversión, haya tenido pues funcionamiento, se identifica cuáles son las necesidades. Necesidades de reemplazo, necesidades de adquisición también para atender una mayor cantidad de demanda, ¿no? Y de esa manera es que se puede determinar ese presupuesto finalmente, tanto de lo que será la misma intervención, ¿no? Dividido en los meses en los que se estima realizarla y el mantenimiento, ¿no? Y hay una problemática en muchas instituciones educativas en las que el presupuesto que se les otorga para el mantenimiento es bastante menor a lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces, digamos que estos documentos, ¿no? Son una buena manera, ¿no? De evidenciar cuál es la real necesidad, ¿no? Para diversas infraestructuras que brindan servicios públicos que son básicamente o de primera necesidad o de alta relevancia, ¿no? Como es el servicio educativo. Bueno, entonces es un ejemplo, ¿no? De cómo se llena esta ficha de la IOAR. Hemos visto que se cubre pues casi todos los aspectos que hemos visto tanto para la formulación y la evaluación, ¿no? Solo que en este caso pues tenemos este registro de información, ¿no? A ver, tenemos, tamaño no es lo mismo que metas. Evidentemente, ¿no? Hemos visto que el tamaño no es lo mismo que las metas del proyecto. Las metas del proyecto están asociadas, ¿no? A la identificación, ¿no? De los diversos componentes que se van a ejecutar para el proyecto para poder cumplir con la satisfacción de esa demanda. ¿Sí? Bueno, hablan del control concurrente. Evidentemente, el control concurrente también es un componente, ¿no? Que se consigna porque hay un porcentaje, 0,5%, ¿no? Que las entidades tienen que remitir, ¿no? A la entidad fiscalizadora para que pueda realizarle el control concurrente. Sí, también es un componente que se consigna digamos, como componente del proyecto de inversión. En las intervenciones por defensas constructivas debe ser. Están en la fase de mantenimiento o se sugiere hacer una IOR. No entiendo muy bien la consulta. Deficiencias. Bueno, en realidad una deficiencia constructiva, y entendía, una deficiencia constructiva que se detecta durante una fase de mantenimiento, en realidad hay que ver en qué momento se identifica, ¿no? Si es que todavía se está dentro de la garantía del ejecutor, se podría, digamos, tocar a la puerta del ejecutor para que lo resuelva, ¿no? Pero si se trata de una deficiencia constructiva, ¿no? Que se identifica de repente durante el mantenimiento, en realidad hay que evaluar cuál es la situación. En primera instancia, lo que se podría hacer en el marco de repente de un servicio de control, pero ya posterior, ¿no? Obviamente si hay, si no ha prescrito, ¿no? El tema de identificación de responsabilidad, ¿no? Pero ahora, para poder subsanar, si es que ya se está fuera de la garantía, ¿no? Probablemente podría elegirse una inversión de esta tipología, ¿no? En el entendido que obedezca a algún tipo de intervención, optimización, ampliación, rehabilitación o recuperación, ¿sí?
Ahora, mm, bueno, entonces, claro, ahorita me está mencionando, ¿no? El tema del puente de Chancay, ¿no? Evidentemente, lo que puede haber sucedido ahí, ¿no? Es un tema de eficiencia constructiva, ¿no? Aunado, pues, a un tema de mantenimiento. En realidad, las infraestructuras, ¿no? Están expuestas a condiciones de intemperismo, lo que, digamos, puede agravar condiciones que hayan venido de su propia ejecución, ¿no? Entonces, si ha culminado con una ejecución pues que no ha sido la más idónea, porque eso lo tienen que revisar ya técnicamente, ¿no? Si es que no ha sido la más idónea, ¿no? Claro, el puente puede funcionar un tiempo, pero va a haber un momento en el que evidentemente va a fallar, ¿no? Va a fallar por el hecho de que también hay condiciones, ¿no? Del intemperismo, las condiciones mismas de ubicación, ¿no? Del puente o de la infraestructura que agravan esa situación, ¿no? Y digamos que aceleran ese proceso de deterioro, ¿no? Es muy lamentable lo que ha sucedido, sabemos que ese puente está en el marco de una concesión, ¿no? Y en el marco de una concesión con mayor razón aún, ¿no? Dentro de los alcances, lo que se espera, ¿no? De ese concesionario es poder tener a bien la identificación, pues, de aquellos riesgos asociados a la infraestructura, ¿no? Ya sea un greenfield o un brownfield, bueno, si es un greenfield con mayor razón, no lo ejecutan ellos, ¿no? Pero si es un brownfield, ¿no? Lo que se espera es una identificación del estado situacional para que se pueda dar, digamos, un servicio integral. Todo está bajo la concesión. Entonces, sí, es muy lamentable lo que ha sucedido. Ahora, el tipo de intervención que se tenga que realizar depende mucho de la relación o de la modalidad en la cual se encuentra esa infraestructura, ¿no? Digamos que en líneas generales, si hablamos de cualquier tipo de proyecto que haya presentado una deficiencia constructiva y se haya caído, pues ya ahí se tiene que hablar de repente hasta de una nueva inversión, ¿no es cierto? Porque ya es una infraestructura que por todos lados ha perdido, digamos, lo que es la rentabilidad, ¿no? En cuanto a su ejecución, ¿no? Y no ha sido sostenible para nada en el tiempo, ¿no? Porque la solución técnica que se planteó no ha funcionado, ¿no? Claro, hay varias causas que pueden haber decantado en esa caída, ¿no? Hay que investigar exactamente, pues, de dónde viene, ¿no? Retroceder en el tiempo. Bueno, entonces, muy buenas las intervenciones. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar ya con nuestro tema, ¿no? De la fase de ejecución. A ver, me preguntan, ¿cómo calculo la contribución al cierre de brechas? Bueno, la contribución al cierre de brechas está asociado, como bien lo vimos, ¿no? Con tanto la estimación de la demanda, ¿no? Hay una estimación de la demanda, en principio, una identificación de la demanda. Nosotros tenemos una demanda identificada respecto, pues, de nuestra situación actual, ¿correcto? Y también va a haber una estimación de la demanda a futuro, ¿no? Digamos que esa estimación de la demanda a futuro, ¿no? Es la contribución que nosotros vamos a dar al cierre de brechas. ¿Por qué? Porque esa demanda es la que se va a satisfacer con la oferta que va a brindar el proyecto, ¿correcto? Ahora, el tema de si es que mi brecha identificada inicialmente, ¿no? O la cantidad que yo identifique, la unidad de medida, varíe con el de la brecha, simplemente es un tema de conversión, ¿no? De repente yo estoy hablando de que necesito brindarle a una población de una comunidad de 500 agricultores, ¿no? Necesito brindarles el servicio de riego, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero eso lo tenemos que medir en función a los metros cuadrados, ¿no? De área de riego. Entonces tengo que hacer la conversión, ¿no? De acuerdo a, digamos, a qué densidad, ¿no? Poblacional voy a tener, ¿no? Respecto de esa área de intervención, ¿sí? A ver, una concesión lleva una supervisión por parte de la entidad competente. En mi opinión, sí es responsabilidad de las entidades del Estado, como Citran, Provías, el mismo MTC. Bueno, en realidad, como bien lo indiqué, ¿no? Hablar de responsabilidades es algo muy delicado porque las responsabilidades tienen que estar evidenciadas documentalmente. Claro, yo voy a también entender, ¿no? La posición de cuando dice, pero la evidencia está en lo que ha sucedido. Y claro, es totalmente gráfico todo lo que ha pasado, ¿sí? Y realmente cuando se tiene una infraestructura y hay tantas entidades involucradas en el funcionamiento de la misma, no previamente, de repente en su ejecución y en la supervisión que se ha hecho para su ejecución, lo más indicado, ¿no? Es poder conocer cuál ha sido el proceso, ¿no? Y cuáles son los actores que han estado involucrados en cada etapa y evidentemente en cuál de esas etapas es que empezó, digamos, el declive de repente de una buena supervisión, ¿no? De acciones que conlleven a una buena calidad, a un aseguramiento, bueno, entre otros aspectos, hasta llegar, ¿no? A dar, porque ese puente funciona porque ha sido dado con conformidad, ¿no? Hay que ver también que no haya un tema de un riesgo no previsto, ¿no? Siempre descartar, ¿no?
aunque no es tan probable, ¿no? Pero todo eso se tiene que descartar documentalmente, ¿no? Entonces, en ese proceso estarán las entidades competentes, ¿no? Para poder, digamos, realizar las identificaciones correspondientes. Pero igual, ¿no? Todos somos, digamos, parte de una población, somos ciudadanos. Nuestros impuestos finalmente van a diversos tipos de infraestructura y es muy lógico, ¿no? Que se sienta indignación y solidaridad, ¿no? También con las personas que han sido evidentemente afectadas, ¿no? Entonces, sí entiendo totalmente el comentario. Bueno, entonces, pasando ya a la fase de ejecución, es necesario que podamos entender que ya ha llegado este momento, hemos pasado por esta fase de formulación y evaluación que nos ha servido, ¿no? Bajo la metodología o mecanismo que se haya utilizado, ¿no? Entendiendo que vamos a contar pues con el registro de inversiones del tipo de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o reposición, o vamos a contar con intervenciones de proyectos estándar o proyectos simples o proyectos complejos también, ¿no? En los cuales básicamente, ¿no? Lo que se tiene que mostrar, ya sea a través del formato, sabemos que un formato nos brinda la oportunidad de poder simplificar todo ese proceso de formulación y evaluación, consignando los datos solicitados, ¿no? Y teniendo la premisa de poder consignar en ellos, ¿no? Las justificaciones en cuanto al cálculo de la brecha, ¿no? De la demanda, de qué es lo que voy a intervenir, ¿no? Hacer un análisis técnico, ¿no? Evaluar también económicamente, ¿no? Hasta llegar a un resultado que me indique si la inversión IOAR se aprueba o, si hablamos de proyectos de inversión, si es declarado viable o no es declarado viable, luego de haberte barajado una serie de, digamos, alternativas factibles, ¿no? Porque hay una alternativa final que va a ser, pues, la alternativa seleccionada, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la aprobación o la viabilidad, se ingresa a la fase de ejecución. Y las condiciones, como bien lo menciono, es la declaratoria de viabilidad en el caso del proyecto de inversión o la aprobación en el caso de las IOAs, ¿sí? En el caso de también, ¿no? Tiene que estar registrada en el programa multianual de inversiones. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, ¿no? De que tenga una inversión en la cual se esté avanzando de repente con el tema de la formulación, de la evaluación, finalmente tenga informes o tenga una aprobación, ¿no? Pero si no está registrada en la programación multianual de inversiones para darle atención en ese programa multianual, no puede darle la fase de ejecución, todavía se tiene que quedar en ese stand-by, ¿sí? Entonces es necesario que estén registradas en el programa multianual de inversiones. ¿Qué aspectos están involucrados en la ejecución? Como bien les he mencionado, la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones, ¿no? Hablamos de expediente técnico cuando tenemos la construcción de infraestructura y documento equivalente que podrán ser términos de referencia, fichas técnicas, bueno, entre otros documentos, bases de repente, para la selección de servicios o la adquisición de algún tipo de bien, ¿sí? Y bueno, no hay que olvidar, ¿no?, que en esta etapa de la ejecución física de las inversiones también está involucrado un proceso que se puede consignar, se puede particularizar o forma parte de lo que será la ejecución, que son las procuras, las procuras o los procesos de selección, para poder elegir al ejecutor, al supervisor, bueno, en fin, a quienes van a realizar los trabajos en el marco de los componentes que tenga el proyecto, ¿no? Hemos visto que hay diversos tipos de documentos. Ahora, me piden documentos ejemplo de documento equivalente. Como bien ya lo mencioné, si no lo han escuchado, términos de referencia, hacemos términos de referencia, por ejemplo, para contratar una consultoría, en donde consignamos de qué va a ir la consultoría. Necesito hacer una consultoría, ¿no? Para, de repente, una consultoría para elaborar, a su vez, un documento para la adquisición de equipos elevadores de alta gama, ¿no? De repente tengo un proyecto en el que tengo que utilizar unos equipos de elevación, ¿no? Y hago, pues, una consultoría, porque no soy experto, no soy experta, ¿no? Tengo una consultoría para que alguien experto me ayude a hacer esos documentos de adquisición, porque esto también se da, ¿no? Entonces, hago los términos de referencia, ¿no? Consigno cuáles son los aspectos que estoy requiriendo, ¿no? Para que puedan ser saneados con esa consultoría, cuál es el costo estimado, ¿no?, que se tiene, y eso se obtiene de acuerdo a ratios, ¿no? Pero siempre hay que poner un costo estimado, ¿no? Y otros detalles de, digamos, el perfil del profesional que me va a ayudar, ¿no? ¿Cuál va a ser su formación profesional? ¿Cuáles van a ser sus posgrados? ¿Cuánto tiempo de experiencia? ¿Cómo acredita su experiencia? ¿Con certificados de trabajo? ¿Con conformidades de sus servicios? ¿Con el monto de los trabajos en los que he intervenido? ¿O con los metros cuadrados en los que he intervenido? Bueno, todos esos aspectos se consignan en ese documento equivalente. Es un documento que me va a ayudar a un objetivo en específico. Puedo hacer términos de referencia para la compra de mobiliario, ¿no? Donde yo especifique cómo son los elementos de mobiliario que voy a comprar. Necesito que sean carpetas de madera con una densidad especificada, ¿no? El tema de la madera, ¿no? Y se ponen todas las características, ¿no? Mesas, ¿no? De 60 centímetros de altura, por ejemplo, ¿no? Que tengan dimensiones largo por ancho, ¿no? De acuerdo al diseño adjunto, ¿no? Y el documento contendrá también un modelo del diseño del mobiliario, ¿no? De los diferentes muebles que componen todo el mobiliario que voy a adquirir, ¿no? También se consignará
cantidades, costos estimados, se pedirá también datos de la experiencia del postor, ¿no? Intervenciones, monto de sus intervenciones, en todos los aspectos que son requeridos, ¿no? Para poder hacer adquisición. Obviamente también esos documentos equivalentes, ¿no? Tienen que tener, digamos, la consigna cuando se trata de adquisiciones, de cuál es el plazo del servicio, cuál será el inicio, cuál será el fin, cuáles van a ser los entregables, la forma de pago y otros requerimientos específicos, ¿no? Para la relación contractual que habrá, ¿no? Y temas anticorrupción también. Entonces, esos son tipos de documentos equivalentes que se pueden emitir para poder, digamos, atender a los otros componentes de un proyecto que no sea un componente de infraestructura. ¿Sí? Bueno, entonces, continuar. Durante la ejecución es importante que tomemos muy en cuenta lo que es la concepción técnica y el dimensionamiento. Yo ya les he hablado poco a poco a lo largo de las sesiones acerca de la concepción técnica. La concepción técnica confiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión y digamos que está acorde con la evaluación técnica, con la evaluación económica que se realiza en la ficha técnica o en el estudio de preinversión, ¿sí? Entonces, la concepción técnica, digamos, me podrían decir, entonces la concepción técnica es de un proyecto de inversión, va a ser atendida tanto por la alternativa seleccionada como también por las alternativas pues que han sido factibles. Bueno, en realidad sí, ¿no? La concepción técnica puede, digamos, sostenerse entre las diferentes alternativas, ¿no? Pero me dirán, pero, es decir, hay diferentes alternativas de solución. ¿Qué tal si uno me utiliza una tecnología y otra tecnología? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Que a veces esos temas no varían mucho siempre y cuando se cumple el objetivo central del proyecto de inversión en, digamos, las dimensiones identificadas y necesarias, ¿no? Y en la atención del área necesaria de atender, ¿no? Que contiene a la población objetivo, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿no? De la alternativa, ¿no? De la concepción técnica es que debe permitir lograr el cierre de brechas y priorizadas en la programación multianual de inversiones, ¿no? En principio, cuando se le da viabilidad a un proyecto, la concepción técnica, ¿no? Va a estar, digamos, va a estar relacionada indefectiblemente con la alternativa seleccionada, ¿no? Pero como bien les dije, la concepción técnica se podría cumplir de repente con otra alternativa. Solamente que la alternativa seleccionada era la más idónea. ¿Por qué? Porque tenía mejores indicadores, ¿no? Y ayudaba al cierre de brechas de una manera más optimizada, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del dimensionamiento, hablamos de la condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda correspondencia con la demanda por el bien o servicio dentro del área de influencia del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, la unidad formuladora tiene que verificar y aprobar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o el documento equivalente y la ficha viable o estudio de preinversión. Digamos que es el primer momento en el cual yo me acerco a verificar, ¿no? Si las dimensiones y el concepto de lo que se declaró viable está siendo obedecido y ha sido totalmente tomado y desarrollado en la elaboración del expediente técnico o del documento equivalente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo analizamos la concepción técnica, ¿no? Se tiene la alternativa de solución, no solo se puede considerar alternativas evaluadas en la ficha técnica viable, ¿no? Luego, ¿no? Se va a revisar capacidad de producción, localización, tecnología, ¿correcto? Entonces, tenemos la alternativa técnica, ¿no? La alternativa técnica que finalmente va a ser la elegida, ¿no? Porque va a cubrir de manera más óptima la necesidad, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de poder asistir a la captación de aguas subterráneas con una capacidad de producción de 300 litros por segundo. Que hay un reservorio ubicado en una localidad en específico, ¿no? Y la tecnología va a ser una captación de agua subterránea por bombeo. Entonces, de esa manera, con la tecnología, ¿no? Busco satisfacer una capacidad de producción en una localización específica, ¿sí? Y luego el objetivo es dotar de ese bien o servicio público, ¿no? A una población objetivo en un área de influencia, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que se deben cuidar durante la ejecución, ¿no? El poder cumplir a través del expediente técnico o documento equivalente y posteriormente, ¿no? Eligiendo al mejor postor para la ejecución o la provisión del bien o servicio para poder cumplir con ese dimensionamiento, ¿sí? Durante la fase de ejecución hay una serie de formatos que se van a utilizar para, digamos, hacer registros y también el seguimiento, como el formato 8 y el 12. Ya específicamente vamos a revisar de qué trata el formato número 8. ¿Sí? Ahora me hablan de cuándo se pierde la concepción técnica. Ya vamos a llegar a ese momento, en donde podemos ver que podría, digamos, haber modificaciones durante la fase de ejecución, pero vamos a ver, pues, cuáles son los momentos u oportunidades en los que finalmente vamos a caer en la cuenta de que se ha perdido la concepción técnica. Pero primero, hablando del formato número 8. El formato número 8 es un formato utilizado durante la fase de ejecución que permite contar con información actualizada de la ejecución y esta información se compara con la información registrada en el formato número 7, que es el formato pues, de registro del proyecto de inversión, de formulación, de evaluación, que tiene los datos primigenios, ¿no?
y digamos que son datos de preinversión. El formato número 8 ya nos da datos de registros de ejecución, ¿no? Que van a ser como una suerte de datos que se van ingresando para ir comparándolos con la preinversión, ¿no? Como varios formatos en el marco de la ejecución o seguimiento de inversiones, es una herramienta de gestión muy útil porque permite realizar registros que se requieran hacer después de que un proyecto de inversión ha sido declarado viable o una IOR ha sido aprobada, ¿sí? La estructura del formato número 8 está dividida en tres partes, ¿no? La sección A, que es información de la fase de formulación y evaluación, de la consistencia, ¿no? En la cual se registran modificaciones de la fase de formulación y evaluación antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Y es donde se aprueba la consistencia, ¿no? Entonces, puede haber durante el formato número 8, digamos que antes de que, o sea, estamos haciendo el desarrollo del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Ya ha sido declarado viable el proyecto o aprobada la inversión. Pero digamos que durante ese desarrollo pueden surgir ciertas circunstancias, aspectos que salten, que hagan necesario hacer registro de algunas modificaciones, ¿no? Y para eso está la sección. La sección B es la información de la fase de ejecución, del expediente técnico, documento equivalente y de la programación, ¿no? Que es un registro de documentos de aprobación del resultado del expediente técnico o del documento equivalente y también la programación del proyecto de inversión, ¿no? Y hay que señalar si la ejecución se hará con más de un expediente técnico. Y eso depende de en cuántos componentes divida mis intervenciones para el proyecto. Puedo tener, como bien lo hemos visto, uno o dos o más componentes de infraestructura, cada uno va a necesitar su propio expediente técnico, puedo tener documentos o componentes de adquisiciones, ¿no? O algún componente que tenga que ver con de repente una adecuación, ¿no? De un activo dentro de la unidad productora en la cual se va a ejecutar el proyecto. Bueno, eso también puede suceder. Entonces, esa sección B me sirve para que en el momento en que yo ya haya salvado todos los comentarios, observaciones que se tengan sobre esa documentación y lleguen a un estado de poder ser aprobado, se registren. ¿Por qué? Porque cuando ya se termina un expediente técnico o un documento, se tiene mucha más certeza, de acuerdo a la información que se ha recabado y que se ha desarrollado, de cuánto me va a costar el proyecto, de qué exactamente es lo que voy a hacer, cuánto o cómo voy a secuenciar mis actividades, cuáles son los hitos que realmente voy a ir cumpliendo. Entonces, para todo eso sirve la sección B. Y en el caso de la sección C, ya es información de la fase de ejecución durante la ejecución física, que es básicamente registrar las modificaciones que haya durante la ejecución física. Y toda modificación tiene que ser sustentada. Es decir, esa sección se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos variaciones como ampliaciones de plazo o adicionales, ¿no? O subsímiles en otras modalidades de contratación que se suscitan durante la ejecución de las obras. Y, claro, producen una variación a nivel de cronograma o plazo y a nivel de presupuesto. Entonces, es necesario actualizar en el banco de inversiones la información, ¿no? A través del formato 8. Pero también hay un tema, ¿no? Tenemos que ver que esas modificaciones no alteren los indicadores de rentabilidad obtenidos en su momento, ¿no? Entonces, por eso es que las modificaciones tienen que estar sustentadas documentalmente, porque han pasado una evaluación, primero para ver el cumplimiento de la normativa aplicable, para poder ver también, digamos que si en el caso de las ampliaciones de plazo, por ejemplo, si hay una afectación de la ruta crítica, esa es una de las condiciones que se tiene que cumplir, ¿no? Si está sustentado, si es un adicional, si ha sido revisado por la entidad, aprobado competentemente por el titular de la entidad, si se necesita la intervención de la entidad fiscalizadora, si ha intervenido, cuál ha sido su resolución al respecto. Entonces, todos esos aspectos sustentan las modificaciones, ¿sí? Vale decir que también hay que tomar muy en cuenta, así como se toma en cuenta en todas las modalidades de ejecución de infraestructura, o bueno, de alguna otra intervención, que si se va a hacer una modificación, esta modificación no se podrá ejecutar si es que antes no ha sido aprobada y también registrada, ¿no? En este formato, ¿no? Digamos que es una condición, ¿no? Y bueno, en el caso de la sección A, solamente precisar que no se registra actualizaciones de estudios o de fichas por pérdida de vigencia de viabilidad, sino que ellos deben volver a seguir el proceso desde el inicio para poder volver a registrar pues, la idea de inversión o, bueno, lo que será la inversión o el proyecto de inversión, ¿sí? Y las modificaciones de la CIOAR pueden ser cambios de cronograma, costos o metas físicas, ¿no? Según lo indicado por invierte.p. Ahora, ¿quiénes son los órganos responsables pues, en todo este proceso de cada sección? La unidad formuladora de la sección A, porque es la que todavía va a estar atendiendo esa etapa, y ya la sección B y la sección C a cargo de la unidad ejecutora de inversión, ¿sí? Y bueno, acá hay todo un proceso, ¿no? De cómo se entra al formato 8A, ¿no? Hay que tener una acreditación, ya sea de responsable o de operador de unidad formuladora o formulador de unidad ejecutora de inversiones para poder ingresar, ¿no? Pero digamos que si ustedes entran a la consulta de inversiones, ¿no? Claro, tiene una característica esa plataforma, ¿no? Esa plataforma también es más o menos similar, solamente que con credenciales específicas para la función. Hay que buscar mediante el Código Único de Inversiones a la inversión, ¿no? Y poder, digamos, hacer el registro correspondiente, ¿no? De las diversas
modificaciones que puede tener un proyecto, ¿no? Ya sea a nivel de formulación y evaluación o a nivel de la ejecución, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de, ¿no? De un registro en el formato 8A, ¿no? Antes de que, digamos, se tenga un expediente aprobado, ¿no es cierto? ¿No? En donde se tiene, por ejemplo, acá, ¿no? Una modificación. Perdón, acá está, ¿no? Registro de ejecución, tenemos un registro de ejecución donde consignamos el proyecto, que es una institución educativa, ¿no? Y cómo se articula con la programación multianual de inversiones, ¿no? La contribución será una institución educativa, es así como se ha determinado, ¿no? ¿Es por qué? Porque voy a ejecutar una unidad, mi unidad, digamos, en cuanto a quién va a brindar el servicio, es, pues, la unidad educativa, ¿no? Que es el colegio. Pero eso, digamos, también lo podemos ver expresado en la demanda o en la oferta que va a tener esa institución educativa para satisfacer una demanda, ¿sí? De igual manera, bueno, acá tenemos tenemos algunos datos, ¿no? Del formato número 8 ya vienen de lo registrado en el formato 7, información registrada en el formato 7, ¿no? Tenemos aquí también el horizonte de evaluación, ¿no? ¿Cuál es el balance de oferta y demanda del servicio educativo? Acá podemos ver, según el horizonte de evaluación, en el año 1, ¿no? ¿Cuál es la oferta que tendrá o la demanda que va a satisfacer, digamos, ¿no? Pero a medida que pasen los años, hasta el año número 10, que es el horizonte de evaluación que más o menos se maneja, ¿no? ¿No? Se estima, ¿no? Con brecha, que se podría atender 275. Pero digamos que para un horizonte de evaluación, ¿no? Para educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Ya tenemos, digamos, otra estimación para, digamos, ya sin brecha, ¿no? Habiendo cerrado la brecha, ¿no? Que se puede llegar en inicial a 238 alumnos atendidos, en primaria 396 y en secundaria 325, ¿sí? Y bueno, hay otros aspectos ya relacionados con cada componente que va a conformar la inversión que se registran también a través de este formato, consignando datos como cuál es el tipo de factor de producción, si va a ser infraestructura, equipamiento, gestión, supervisión, mobiliario, se consigna el control también, ¿no? Cuáles son las unidades físicas y también su, entre comillas, traducción, ¿no? Al dimensionamiento, ¿no? Y sus costos, ¿no? Para poder tener esta estimación inicial antes, ¿no? De la aprobación de los expedientes, ¿no? O documentos equivalentes, ¿no? De igual manera, hay una subsección en donde se actualizan los indicadores de rentabilidad. El responsable es la unidad formuladora. Y bueno, se pueden actualizar en la medida que se necesiten actualizar, ¿no? De acuerdo a las actualizaciones que se van teniendo documentalmente que pueden originar, ¿no? Algún tipo de actualización básicamente de los datos, ¿no? Para poder ver si el proyecto sigue siendo rentable o no, o ya no es rentable, ¿sí? Entonces, hacemos todo este proceso, ¿no? Para que cuando se haya registrado la información en todos los campos, ¿no? Y se seleccione la aprobación de la consistencia, va a aparecer un mensaje de confirmación que indica aceptar, ¿no? Entonces, eso va a habilitar ya la sección B para el responsable de la unidad ejecutora de inversiones. Sí, entonces es importante hacer todo este proceso en el marco de la primera parte de la sección A del formato 8A y lo tendrá que hacer la unidad formuladora para que se apruebe la consistencia del proyecto y se pueda pasar ya a la fase B. Ahora, casos en los cuales se debe registrar o aprobar la consistencia. Existe un informe de consistencia aprobado por la unidad formuladora, ¿no? Que se aprueba para verificar que la concepción técnica se está manteniendo, ¿no? Esa concepción técnica inicial que teníamos, digamos, cuando en el formato 7 o en el estudio de preinversión, ¿no? Que ha sido declarado viable, ¿no? Respecto de ya lo que se está elaborando, ¿no? En el nivel de la ejecución, ¿sí? Entonces hay que tener este informe de consistencia que nos dice si la concepción técnica se mantiene. ¿Correcto? Entonces, es un informe con una estructura que obedece a la estructura de muchos informes, en los que básicamente se debe contar con una sección de antecedentes, ¿no? Que explique de dónde proviene la necesidad de verificar la consistencia, un análisis del proyecto de inversión, ¿no? El poder determinar si es consistente o no, y las conclusiones. ¿Correcto? De esa manera se puede tener este informe o documento que sea equivalente al informe para poder indicar que el proyecto sigue siendo consistente a pesar de las modificaciones que se puedan haber hecho previo a la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. ¿Sí? Por eso es que siempre se toma en cuenta que la elaboración del expediente técnico tiene que estar sujeto a la concepción técnica, a la concepción económica, al dimensionamiento contenido en el estudio de preinversión o de la ficha técnica, ¿no? Para el caso de proyectos de inversión, o también para el caso de las IOAs, en los aplicativos de Invierte.p, ¿no? Donde tenemos los formatos que se utilizan para el registro y también la evaluación de las IOAs, ¿sí? Bueno, acá tenemos también todo un proceso, ¿no? De lo que es el registro del formato, perdón. A ver, el formato número 8 se realiza mes a mes hasta que se termine la ejecución. No, ese es el 12B. El 12B es el que se hace mensualmente, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la estructura del informe de consistencia, como bien les mencioné, tiene 3 partes fundamentales. Pero voy a tomar nota para poder compartirles un informe de consistencia, ¿no? Y ustedes lo puedan tener como para orientarse. Pero básicamente lo que se busca es tener un antecedente, poder explicar cuáles son las condiciones del proyecto de inversión a nivel de viabilidad, cuáles han sido, digamos, las modificaciones en la elaboración del expediente técnico, si los hubiese habido,
o digamos, en qué está decantando la elaboración del expediente técnico y ver si hay consistencia al evaluar los indicadores de rentabilidad. Y las conclusiones, por supuesto. ¿Sí? Entonces, tenemos también registro de la sección B, que ya obedece, ¿no?, a un momento en el que se cuenta con el expediente técnico ya aprobado o el documento equivalente aprobado, ¿no? Esto ayuda porque ya por fin se puede registrar información certera, totalmente certera, ¿no?, respecto de un documento que se ha elaborado originándose en estudios con el expertise de proyectistas. Ahora que estamos en el marco de la implementación del Plan BIM Perú, se entiende pues que un expediente técnico en realidad deriva de haber gestionado información integradamente a través del modelo BIM, ¿ya? Y entonces, pues, decantamos, ¿no?, en contar con un expediente técnico que se aúna, ¿no?, a sus documentos de sustento y a los planes de gestión correspondientes. Entonces, con toda esa información, ¿no?, con la que podemos obtener presupuesto, podemos obtener un plazo y un secuenciamiento de las actividades, se actualiza la sección B del formato 8A, ¿no?, donde consignamos con qué documento se aprobó el expediente o el documento, la memoria descriptiva. Por ingeniero, un proyecto de infraestructura puede tener varias memorias, ¿no?, de arquitectura, de estructuras. Bueno, dependiendo de la naturaleza del proyecto, consignaremos la memoria descriptiva general, ¿no? La mayoría de proyectos, cuando se trata de infraestructura, hay una memoria descriptiva arquitectónica, ¿no?, en la que se consigna la información en el master plan, ¿no?, el tema de demanda, oferta, la concepción técnica, la explicación al respecto, ¿no?, y algunos otros aspectos primigenios, ¿no?, sobre los cuales se basan ya las demás especialidades, ¿no? Entonces, digamos que en la mayoría de casos será eso, ¿no? Cuando es un proyecto exclusivamente de carácter eléctrico, por ejemplo, una implementación de carácter eléctrico, ¿no?, que no vamos a ver nada de repente a nivel estructura, a nivel arquitectónico, pues será una memoria descriptiva orientada a la especialidad, ¿no? Bueno, otro documento que se consigna es el cronograma, el presupuesto a nivel de componentes, claro está, y si hay saneamiento físico-legal, ¿no? Hay que consignar también cuál es la modalidad con la cual se va a ejecutar, ¿no? Por contrata, por administración directa, APP, si va a haber un núcleo ejecutor, si hay una ley de obras por impuesto o un concurso oferta, ¿no? De esa manera se selecciona cómo es que se va a ejecutar, ¿no? Y digamos que también, ¿no?, en ese momento en el sistema hay que consignar si se aprueba el expediente técnico ya con todos esos documentos que se han ingresado por el sustento, ¿no? Y luego confirmar si es factible ya finalizar el registro de la sección B del formato número 8. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más de un expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Y hay que realizar la consistencia con un nuevo expediente técnico. Entonces, hay que también cargar la información de la aprobación de la consistencia correspondiente para proceder luego, ¿no?, a la aprobación correspondiente, ¿no? Entonces, si el proyecto de inversión se ejecutará por etapas y hay que probar la consistencia de un expediente técnico, se tiene que retornar a la sección A para registrar las modificaciones, ¿sí? Y en la sección B hay que adjuntar el nuevo expediente técnico, ¿sí? Ahora, si es que hay errores en la consistencia que ya fue aprobada, también se puede retornar a la sección A para corregir esos registros, pero no debe haberse iniciado la ejecución física, porque si se inicia la ejecución física, eso quiere decir que ya estaríamos ante, digamos, la necesidad o la obligación de hacer los registros en la sección C del formato, y también ya hay obligación de ir haciendo el seguimiento mediante el formato 12B, ¿no? Y también si el expediente técnico no ha perdido vigencia, pero se requiere la actualización del mismo debido a alguna modificación de norma técnica, entre otros, hay que retornar a la sección A para la aprobación de la consistencia correspondiente, ¿no? Entonces, así es que se retorna a la sección A, ¿no? Y luego ya para el registro de la sección C, ¿no?, que es en lo que más se tiene inquietudes, dudas, ¿no?, porque es lo que va de la mano, ¿no?, con la ejecución que se va realizando, ¿no? El responsable de la unidad ejecutora de inversión, ¿no?, también, ¿no?, tiene que entrar al sistema, al módulo de ejecución, se ingresa el código correspondiente para ir a la inversión y se consigna, ¿no?, cuál es, digamos, la modificación que va a haber, ¿no?, ya sea una ampliación de plazo, reajuste de precios, adicionales, bueno, y hay que consignar los documentos que sustentan esa variación, ya sea una resolución de aprobación de la entidad, ¿no?, una resolución de Contraloría, puede ser, o algún otro tipo de un informe técnico también, ¿no?, que haya derivado finalmente en una aprobación del titular. Todo depende de la modalidad de contratación. Cada modalidad tiene sus requisitos y las formas estipuladas para estas aprobaciones. Entonces, en la medida que se tiene que seguir también esa ley y eventualmente su reglamento, se establece qué documentos van a sustentar esas modificaciones. Entonces, hay que adjuntar un documento de aprobación, si no, no se puede habilitar el registro para las modificaciones. Entonces, ahí donde se consigna, por ejemplo, ¿no?, si hay una modificación, ¿no?, ya sea en cuanto al alcance o en cuanto al plazo, ¿no?, se va a consignar la fecha de inicio, la fecha de fin, ¿no?, de esa modificación, cómo va a ser la modalidad de ejecución. ¿Va a seguir siendo administración directa o por contrata? Hay veces en que la modalidad de ejecución de un adicional, por ejemplo, en ocasiones no es la misma que la modalidad de ejecución
que se ha mantenido en el contrato principal, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí coincide. Hay que consignar toda esa información, ¿no? También se puede agregar más acciones, ¿no? Con el documento, obviamente, que pueda sustentar ello, ¿no? Y bueno, todo eso se consigna en este registro de la parte o la sección C del formato número 8. ¿Qué modificaciones, ¿no? Tiene a ver, ¿qué pasa si no registro adicionales de obra en el formato 8? A ver, eso es una buena pregunta, porque si yo no registro los adicionales en el formato número 8, ¿qué quiere decir? Que se ha seguido el proceso de repente durante la ejecución de la obra. Imaginemos en el mejor escenario o en el escenario intermedio que esos adicionales hayan seguido con su proceso, hayan tenido la aprobación del titular de la entidad, pero no se registran en el formato número 8. Y nunca se registraron, ¿no? Llega el momento del cierre y va a haber un desbalance, obviamente. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento de liquidar, ¿no? El monto de mi liquidación va a ser distinto. Es más, si no lo registré en el formato 8, pero imaginemos, lo estoy de alguna manera en el formato 12B, voy a querer consignar la información de ese seguimiento y no lo voy a poder hacer porque no tengo el registro correspondiente en el formato número 8, ¿no? Ya, imaginemos que no registro nada en los sistemas, pero he seguido en mi ecosistema de aprobación. Llegado el momento del cierre, ¿no? Se va a cerrar una inversión cuyo monto va a diferir de lo que está registrado en el banco de inversiones, porque nunca se actualizó. Entonces va a haber un gran problema, ¿no? En cuanto a la congruencia que hay entre el cierre de inversión y la inversión que realmente se hizo. Digamos que la norma expresa, ¿no? Toda inversión, es más, ¿qué te dice? Va a haber un incumplimiento gravísimo. ¿Por qué? Porque hay un responsable de la unidad ejecutora que debe de hacer ese registro con la finalidad de que el adicional, la ampliación de plazo, realmente se ejecute. Si no es registrado, no se puede consumar. Entonces, va a haber una responsabilidad implícita, ¿no? Que puede generar sanciones, ¿no? O algún tipo de inhabilitación. Entonces, esas son las consecuencias que puede haber, además de las propias consecuencias de incongruencias, inconsistencias de los datos del proyecto. Porque finalmente se va a haber ejecutado algo que no va a poder sustentarse presupuestalmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que podría pasar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de... A ver, si no hay documento de sustento, ¿qué hago? Bueno, en realidad, si no hay un documento de sustento, ya pasó la oportunidad, ¿no? Tiene que revisar. Si es una obra por contrata, el documento de sustento de una modificación de ampliación de plazo tiene que ser una resolución del titular de la entidad, ¿no? Entonces, a ver, hablan de la inhabilitación del encargado de la entidad ejecutora. Siempre ponen al alcalde o a la alta gerencia. Y en realidad ahí también hay un tema, ¿no? Sabemos que quienes aprueban estas modificaciones, ¿no? Según el flujo normativo, son los titulares de la entidad. Pero hay una responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Pero también, obviamente, ¿no? Que quienes están ejecutando, o la unidad orgánica que ejecuta, ¿no? Va a reportar a una unidad ejecutora, de repente ella misma es la unidad ejecutora, ¿no? Con mayor razón, pues tiene que hacer los registros correspondientes, ¿no? Pero generalmente las entidades tenemos, digamos, unidades orgánicas que ven todo el tema del banco de inversiones, ¿no? Y otras que se dedican propiamente a la ejecución de obras públicas o privadas. En el caso de las obras públicas, tiene que ser reportado, ¿no? Si es que hay una aprobación, va a haber un documento, componente de resolución, ¿no? Y se hace un proveido generalmente, ¿no? A la unidad ejecutora de inversiones, con lo cual tiene información para poder registrarlo en el banco de inversión, ¿no? Sabemos que hay el titular de una entidad, ¿no? Por principio de confianza, ¿no? Hay una serie de tareas distribuidas en las diversas unidades orgánicas, ¿no? Por la distribución en el reglamento de organización y funciones o en el manual de organización y funciones, ¿sí? Pero digamos que eso le da responsabilidad directa a quienes tienen que hacer la tarea, ¿no? Por principio de confianza, y hay incluso, digamos, unos pronunciamientos al respecto, no se le puede atribuir una responsabilidad de repente a un titular en algunos casos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es importante poder analizar bien, ¿no? Cuál ha sido esa circunstancia, esa situación, ¿no? Para poder, digamos, determinar, ¿no? De quién es la responsabilidad. Ya, bueno, ahora, ya son las 9:30. Vamos a ver cuáles son las modificaciones que un proyecto de inversión puede presentar en la fase de ejecución, ya para terminar la sesión de esta noche, que son, por ejemplo, modificaciones en el programa arquitectónico. De repente hay cambio en la ubicación de algunos ambientes dentro de la institución educativa. Hay cambio en la cantidad de niveles, ¿no? O modificaciones de áreas de ambientes y áreas de circulación, entre otros. Circunstancias que pueden cambiar la concepción técnica, no del todo, finalmente se va a cubrir con la necesidad. Finalmente voy a tener todas las aulas, pero en diferentes ubicaciones y digamos, esbozadas inicialmente, pero no voy a modificar, digamos, mi concepción técnica. De igual manera, una modificación puede ser obras complementarias, como incorporar un cerco, colocar muros de contención, realizar un sistema de drenaje, entre otros. También puedo modificar un programa de equipamiento con las especificaciones técnicas de bienes según la tecnología que esté vigente, ¿no? Quizá la tecnología ha cambiado desde la viabilidad hasta que se está haciendo
elaboración del expediente técnico. Pero en la medida que siga atendiendo a la necesidad identificada, ¿no? Y no cambie la concepción general técnicamente, se puede aceptar como un tipo de modificación, así como también la actualización del requerimiento de bienes. Y también puede haber modificaciones en el plazo de ejecución, como son las ampliaciones de plazo, ¿sí? Y digamos que aquellas modificaciones que un proyecto de inversión no puede presentar en la fase de ejecución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que si hay un sistema cuyas aguas provienen de una fuente A, ¿no? Y hay un sistema de gravedad cuya captación de agua proviene de una fuente superficial B, siendo esta última una intervención que no estaba considerada en las alternativas de solución. Es decir, si no hay, digamos, la alternativa de solución no ha contemplado una tecnología, ¿no? Por ninguna parte ha contemplado una tecnología que difiere, ¿no? De lo que inicialmente se había indicado, ahí puede haber un problema, ¿no? Y un proyecto de inversión viable no puede presentar una modificación que implique un cambio de localización fuera del área de influencia, es decir, fuera del espacio geográfico donde se ubica la población afectada, ¿no? Esos son los tipos de modificaciones que no se pueden dar, que cambiarían la concepción técnica del proyecto y eso no podría darse, ¿sí? Bueno, vamos a quedarnos aquí por esta noche. ¿Sí? En la sesión que viene veremos el formato 12B, ¿ya? Para que podamos revisar cómo hacemos el seguimiento de las inversiones y vamos a entrar también al banco de inversiones para ver no cómo se